Mi nuera tenía las llaves de mi casa y había convertido mi vida en su parque de diversiones personal. Revolvía mis cajones como si fueran suyos. Usaba mi ropa sin pedir permiso. Dormía en mi cama cuando yo no estaba. Trajo a toda su familia para pasar las vacaciones en mi casa sin siquiera avisarme. La casa es grande, suegra, usted ni siquiera usa todo. Se reía mientras su madre se instalaba en la habitación de huéspedes y su hermana ocupaba el estudio de mi difunto esposo. Yo solo tenía 65 años y ya me sentía invisible en mi propio hogar. Pero lo que Cristina no sabía es que yo estaba planeando algo. En silencio absoluto, compré un apartamento en un condominio cerrado a 1.300 kilómetros de distancia. Seguridad las 24 horas. Cámaras en cada esquina. Nadie tendría acceso sin mi autorización. No di la nueva dirección a nadie. Ni a mi propio hijo. Cambié las cerraduras de mi casa 2 días antes de mudarme. Y cuando ella abrió la puerta esperando encontrar mi hogar lleno de cosas para saquear, solo vio paredes vacías y eco. Su grito resonó en todo el pasillo. Mi teléfono explotó con 89 llamadas perdidas. Pero yo ya estaba a 1.300 kilómetros de distancia, bebiendo café en mi nuevo balcón, viendo cómo el sol se reflejaba en ventanas que solo yo tenía derecho a abrir. Pero retrocedamos. Porque para entender cómo llegué a ese punto de ruptura total, necesitas conocer cada humillación, cada invasión, cada momento en que me tragué la rabia y sonreí cuando lo que quería era gritar. Me llamo Ofelia y esta historia comienza 6 meses antes de mi desaparición. Cuando todavía creía que las palabras y los límites suaves podían funcionar. Cuando todavía pensaba que mi nuera entendería el concepto básico de respeto. ¡Qué ingenua fui! Tengo 65 años y soy viuda desde hace 3. Mi esposo Ricardo murió de un infarto mientras podaba los rosales del jardín. Lo encontré desplomado entre las flores color coral que tanto amaba. Desde ese día esta casa de 4 habitaciones se convirtió en más que un simple inmueble. Se convirtió en mi fortaleza emocional. El único lugar donde todavía podía sentir su presencia en las mañanas cuando el sol entraba por la ventana de la cocina exactamente como a él le gustaba. Donde su ropa aún colgaba en el armario, aunque ya no oliera a su colonia. Donde sus libros seguían ordenados alfabéticamente en la estantería del estudio que nunca nadie más volvió a usar. Compré esta casa junto a Ricardo hace 32 años. Pagamos cada dólar con sacrificio brutal. Él trabajaba doble turno en la fábrica metalúrgica y yo daba clases particulares de matemáticas hasta las 11 de la noche. A veces comíamos solo arroz con huevo durante semanas para poder pagar la hipoteca. Pero era nuestra. Completamente nuestra. Tiene un jardín con limoneros que planté yo misma. Una pequeña piscina que construimos cuando finalmente pudimos permitírnoslo después de 15 años de ahorro. Pisos de cerámica que David, mi único hijo, manchó con jugo de naranja cuando tenía 6 años. Nunca quisimos borrar esa mancha. Era parte de nuestra historia. Después de la muerte de Ricardo me dediqué a mantener esta casa como un templo de memorias. Cada objeto tenía su lugar. Cada habitación conservaba su propósito. La casa tiene espacio de sobra. 4 habitaciones para una sola persona suenan excesivas, lo sé. Pero cada una guardaba algo importante. La habitación principal donde Ricardo y yo dormimos durante casi 30 años. La de David que mantuve intacta aunque él ya no viviera aquí. La de huéspedes con las cortinas color marfil que cosió mi madre antes de morir. Y el estudio convertido en biblioteca donde Ricardo pasaba las tardes leyendo novelas de detectives. Yo soy profesora de matemáticas jubilada. Pasé 40 años enseñando álgebra y geometría a adolescentes que preferían mirar por la ventana. Me retiré hace 2 años con una pensión modesta pero suficiente. $600 mensuales que administro con cuidado milimétrico. No soy rica, pero tampoco necesito ayuda de nadie. Vivo sola. Cocino para mí. Limpio mi casa. Riego mis plantas. Visito a David una vez por semana. Pensaba que había encontrado finalmente esa paz que tanto anhelé después del duelo. Hasta que Cristina entró en nuestras vidas como un huracán disfrazado de nuera encantadora. David conoció a Cristina hace 2 años en una conferencia de ventas. Él trabaja en una empresa de software y ella era la coordinadora de eventos. 32 años. 12 años menor que mi hijo. Sonrisa perfecta. Cabello largo color castaño siempre impecable. Uñas de gel que cambiaba cada semana.
ropa ajustada y cara. Me cayó bien al principio. Parecía alegre, educada. Besó mi mejilla cuando nos presentaron y dijo que había escuchado cosas maravillosas sobre mí. Se casaron 8 meses después en una ceremonia pequeña. Yo pagué parte del banquete. $3,000 que saqué de mis ahorros porque David insistió en que Cristina soñaba con ese salón específico con vista al lago. No me importó. Era mi único hijo. Quería verlo feliz. En la boda Cristina bailó conmigo y me llamó mamá Ofelia con esa voz dulce que después descubriría era pura actuación. Los primeros meses fueron normales. Venían a visitarme los domingos. Comíamos juntos. Cristina elogiaba mi comida. Ayudaba a lavar los platos. Se interesaba por mis plantas. David parecía enamorado. Yo estaba contenta de verlo así. Después de 2 relaciones fallidas, finalmente había encontrado a alguien que lo hacía sonreír. Pero entonces ocurrió la primera invasión. Pequeña, casi imperceptible. El tipo de cosa que una descarta como gesto amable, aunque algo en el estómago te diga que no está bien. Fue un martes de marzo. Yo había salido temprano para mi consulta médica de rutina. Control de presión arterial y análisis de sangre. Volví alrededor del mediodía. Metí la llave en la cerradura y noté algo extraño. La puerta estaba sin seguro. Yo siempre pongo el seguro. Siempre. Es un hábito que tengo desde que Ricardo murió y me quedé sola. Entré despacio sintiendo ese cosquilleo incómodo en la nuca. La casa olía diferente. A limpiador de limón. Yo uso vinagre blanco para limpiar. Siempre. Caminé hacia la cocina y me detuve en seco. Alguien había reorganizado completamente mis alacenas. Los vasos que siempre estuvieron en el mueble de la izquierda ahora estaban a la derecha. Las ollas que guardaba junto a la estufa habían sido movidas al mueble bajo el fregadero. Los frascos de especias que tenía ordenados alfabéticamente estaban ahora organizados por tamaño. Cristina salió del lavadero con una sonrisa enorme y guantes de goma color amarillo. Sorpresa, suegra. Limpié toda la casa. David me dio su llave para que pudiera venir mientras usted no estaba. Quería que llegara y encontrara todo reluciente. Me quedé ahí parada con mi bolso todavía colgando del brazo, sintiendo algo retorcerse dentro de mi pecho. Algo que no era gratitud. No tenías que molestarte, Cristina. No es molestia. Esta casa es tan grande. Debe ser agotador mantenerla sola. Reorganicé la cocina para que sea más práctica. Ya verá lo fácil que será encontrar todo ahora. Pero yo no quería que fuera más fácil de la manera de ella. Yo tenía mi propio sistema. Un sistema de 30 años que funcionaba perfectamente. No dije nada ese día. Solo sonreí y agradecí mientras Cristina me mostraba orgullosa cada cambio que había hecho sin mi permiso. Había lavado las cortinas de la sala. Movido los cojines del sofá. Reorganizado mis libros de cocina que estaban perfectamente ordenados por tipo de comida y ahora estaban acomodados por color. Por color. Como si fueran decoración y no herramientas que yo consultaba semanalmente. Había tirado 3 frascos de mermelada casera que según ella ya estaban muy viejos, aunque yo los había hecho apenas 2 meses antes. Había doblado mis toallas de manera diferente. Cambiado mis plantas de lugar. Movido el jarrón de cerámica que Ricardo me regaló en nuestro 10º aniversario de una repisa donde había estado durante 22 años a la mesa del comedor donde claramente no encajaba. Se ve más moderno así, ¿no cree? Decía mientras yo sentía que algo se quebraba silenciosamente dentro de mí. Pero me tragué la incomodidad. Me dije a mí misma que eran buenas intenciones. Que Cristina solo quería ayudar. Que yo estaba siendo demasiado sensible con respecto a objetos y lugares. Que debía estar agradecida de tener una nuera que se preocupaba. Esa noche llamé a David. Le dije con la voz más calmada posible que apreciaba el gesto de Cristina, pero que preferiría que la próxima vez me avisara antes de venir. Que me incomodaba que alguien entrara a mi casa cuando yo no estaba. Mamá, Cristina solo quería darte una sorpresa linda. ¿Por qué siempre tienes que verle el lado negativo a todo? Deberías estar contenta de tener una nuera así. La mayoría de las suegras se quejan de que sus nueras no las visitan. Me quedé callada, sintiendo que de alguna manera yo era la villana de esta historia por querer privacidad en mi propia casa.
Colgué el teléfono y pasé 2 horas devolviendo cada cosa a su lugar original. Los vasos a su mueble. Las ollas junto a la estufa. Los libros ordenados como siempre estuvieron. El jarrón de Ricardo de vuelta a su repisa. Cuando terminé eran las 11 de la noche y me dolían las rodillas, pero al menos mi casa volvía a sentirse mía. Pensé que ese sería el final. Que Cristina entendería la indirecta. Qué tonta fui al creer que una sola conversación suave podría detener lo que venía. 2 semanas después volví de hacer las compras del mes. Había ido al mercado grande que está a 40 minutos en autobús, porque ahí los precios son mejores. Gasté $120 en víveres para todo el mes. Llegué cansada con 4 bolsas pesadas que subí trabajosamente los escalones de la entrada. Abrí la puerta y casi dejó caer todo al suelo. Cristina estaba en mi sala, sentada en mi sofá, viendo la televisión. Pero no era eso lo que me dejó paralizada. Era lo que llevaba puesto. Mi vestido. El vestido color lavanda con bordados de flores blancas que Ricardo me había comprado para nuestro 25º aniversario. El que yo guardaba envuelto en papel de seda en el fondo del armario porque era demasiado especial para usarlo en cualquier ocasión. El que todavía olía levemente a su colonia porque la última vez que lo usé fue en nuestra última cena de aniversario juntos 3 meses antes de que muriera. Cristina me vio entrar y sonrió como si nada. Hola, suegra. Espero que no le moleste. Entré para regar sus plantas porque vi que hacía mucho calor y pensé que se iban a marchitar. Y luego vi este vestido en su armario y me pareció tan lindo. Me lo probé y me quedó perfecto. Usted ya no lo usa, ¿verdad? Se ve muy antiguo. Puedo quedármelo, ¿no? Total, usted tiene tantos vestidos. Mis manos temblaban. Las bolsas del mercado resbalaron de mis dedos y cayeron al suelo. Una botella de aceite rodó hasta sus pies. Ella ni siquiera se movió para recogerla. Cristina, quítate ese vestido ahora. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Ella parpadeó sorprendida. ¿Por qué se enoja? Solo es un vestido. Ni siquiera lo estaba usando. Estaba guardado. Estaba guardado porque es especial. Ese vestido me lo regaló mi esposo. Quítatelo, por favor. Ella se levantó despacio con esa expresión de víctima ofendida que después aprendería a reconocer perfectamente. Se fue a mi habitación y regresó 5 minutos después con su propia ropa puesta y el vestido colgando del brazo. Me lo entregó como si me estuviera haciendo un favor enorme. No sabía que era tan importante. Debería haberlo dicho. Yo no soy adivina. Se fue sin despedirse. Escuché cómo cerraba la puerta con más fuerza de la necesaria. Me quedé ahí parada sosteniendo mi vestido, sintiendo que alguien había profanado algo sagrado. Lo llevé a mi habitación y lo olí. Ya no olía a Ricardo. Ahora olía al perfume dulzón y empalagoso de Cristina. Esa noche lloré por primera vez desde el funeral. A la mañana siguiente David me llamó furioso. ¿Cómo pudiste humillar así a Cristina? Llegó llorando a la casa diciendo que la trataste como una ladrona. Solo se probó un vestido. Era necesario gritarle. Yo no le grité. Le pedí que se lo quitara porque era importante para mí. Ella dice que fuiste muy agresiva, que la hiciste sentir horrible. Mamá, Cristina está tratando de acercarse a ti y tú la rechazas a cada momento. ¿Sabes lo difícil que es para ella tener una suegra tan fría? Fría. Esa palabra se clavó en mi pecho como una astilla infectada. Yo no era fría. Yo solo quería que respetaran mis límites. Pero aparentemente pedir respeto me convertía en la villana. David, ella entró a mi casa sin avisar. Revisó mi armario. Se puso un vestido que era profundamente personal para mí. No es normal. Ay, mamá, siempre exagerando. La casa es grande. Ella solo quiere ayudarte. Deberías estar feliz de que se preocupe por ti. Otras suegras rogarían por una nuera así. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en la cocina mirando el teléfono preguntándome cuándo exactamente mi hijo había dejado de escucharme. Cuando mis sentimientos se habían vuelto irrelevantes. Cuando decir no se había convertido en un acto de crueldad. Esa tarde cambié el escondite de mi llave de repuesto. La que dejaba bajo la maceta de geranios para emergencias. La guardé dentro de un libro hueco en mi estudio.
Un lugar que nadie pensaría buscar. Pensé que eso sería suficiente. Pero olvidé que David ya le había dado a Cristina su propia copia. Y que ella claramente no tenía intención de devolverla. Las siguientes semanas fueron una pesadilla lenta que se infiltraba en mi vida como humedad en las paredes. Cristina empezó a aparecer sin avisar. Siempre con excusas que sonaban razonables en la superficie, pero que ocultaban algo más oscuro debajo. Pasaba por aquí y traje un pastel. Vine a regar las plantas porque usted olvida hacerlo. David me pidió que revisara si necesitaba algo del supermercado. Siempre entraba con su propia llave. Siempre me encontraba desprevenida. En pijama. Sin maquillar. Comiendo sola en la cocina. Leyendo en el jardín. Momentos privados que ella invadía con su sonrisa y sus razones fabricadas. Un jueves llegué de mi clase de yoga para personas mayores y la encontré en mi habitación. De pie frente a mi armario abierto. Tocando mi ropa. Revisando cajones. ¿Qué haces aquí? Se volteó sin ninguna vergüenza aparente. Como si ser descubierta hurgando en mis cosas fuera lo más normal del mundo. Estaba buscando ese suéter color crema que vi la otra vez. Hace frío en mi apartamento y pensé que usted no lo estaría usando. Tiene tantas cosas bonitas guardadas. Es una lástima que nadie las aproveche. Sentí la sangre golpeándome en las sienes. Respiré profundo. Conté hasta 10 como me enseñaron en la terapia de duelo a la que asistí después de la muerte de Ricardo. Cristina, esto tiene que parar. No puedes entrar a mi casa cuando no estoy. No puedes revisar mis cosas. Esta es mi privacidad. Ella cerró el armario con un suspiro dramático. Ay, suegra, usted es tan desconfiada. ¿Qué cree que voy a hacer? ¿Robarle? Somos familia. La familia comparte. Además, David dice que esta casa es demasiado grande para usted sola. Que debería considerar mudarse a un apartamento más pequeño y vender esta propiedad. Podríamos usar ese dinero para comprarnos una casa más grande. David y yo estamos planeando tener hijos pronto y necesitaremos espacio. Me quedé congelada, procesando lo que acababa de escuchar. Ellos habían estado hablando de vender mi casa. Mi casa. La que compré con mi esposo. La que pagamos con sangre y lágrimas. La que guarda cada memoria de mi vida adulta. Y ni siquiera habían tenido la decencia de consultarme primero. Esta casa no está en venta. Bueno, piénselo. David dice que el mantenimiento debe costarle una fortuna. ¿Y para qué necesita 4 habitaciones? Es egoísta tener tanto espacio sin usarlo cuando hay gente que lo necesita. Egoísta. Primera vez que me lanzaban esa palabra, pero no sería la última. Cristina salió de mi habitación pasando junto a mí como si yo fuera un mueble. La escuché abrir el refrigerador y servirse jugo. Mi jugo. En mi cocina. Sin pedir permiso. Después se fue dejando el vaso sucio en la mesa. Esa noche confronté a David por teléfono. Le dije que Cristina había mencionado vender la casa y que eso jamás iba a suceder. Que esta era mi propiedad y mi decisión. Nadie dijo que tienes que venderla ya, mamá. Solo estábamos pensando en el futuro. Tú no vas a vivir para siempre. Sería más práctico que te mudaras a algo manejable ahora que todavía puedes decidir en lugar de esperar a que sea una emergencia. Tengo 65 años, David. No 85. Estoy perfectamente capaz de mantener mi propia casa. Cristina dice que te vio olvidar regar las plantas varias veces. Cristina dice. Todo giraba alrededor de lo que Cristina decía. Mi palabra ya no tenía peso contra la narrativa que ella construía. Yo era la anciana olvidadiza que necesitaba supervisión. Ella era la nuera preocupada que venía al rescate. David, necesito que le pidas a Cristina que me devuelva la llave. Silencio largo del otro lado. Después una risa incómoda. Mamá, eso es ridículo. ¿Y si tienes una emergencia? ¿Y si te caes y necesitamos entrar? Cristina tiene la llave para tu seguridad. Entonces denme una llave a ti, no a ella. Cristina y yo somos lo mismo. Somos un matrimonio. No puedo creer que seas tan mezquina con tu propia nuera. ¿Sabes cuántas amigas suyas se quejan de que sus suegras las odian? Ella siempre las defiende.
Dice que tú eres diferente. Pero estás empezando a comportarte exactamente como esas viejas amargadas. Viejas amargadas. Mi hijo me había llamado vieja amargada por querer privacidad en mi propia casa. Colgué el teléfono sintiendo un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo preguntándome cuándo había perdido a mi hijo. ¿En qué momento Cristina lo había envenenado contra mí tan completamente? Pero lo peor todavía estaba por venir. Porque Cristina no se conformaba con visita sorpresa y ropa prestada sin permiso. Cristina quería más. Mucho más. Fue un sábado de mayo. Yo había ido a visitar a mi hermana que vive en la ciudad vecina. Salí el viernes en la noche y planeaba regresar el domingo por la tarde. 2 días fuera. Dejé la casa cerrada con llave. Todas las ventanas aseguradas. Las luces programadas para encenderse automáticamente. Todo bajo control. Llegué el domingo a las 4 de la tarde. Cansada del viaje de 3 horas en autobús. Con ganas de darme un baño y preparar té. Abrí la puerta y supe instantáneamente que algo estaba terriblemente mal. Había ruido adentro. Voces. Música. Olor a comida. Me adentré despacio sintiendo mi corazón acelerarse peligrosamente. La escena que encontré en mi sala me dejó sin respiración. Cristina estaba recostada en mi sofá comiendo palomitas de maíz. Su madre Raquel ocupaba mi sillón favorito, el que Ricardo usaba para leer y que nadie más había vuelto a tocar desde su muerte. Su hermana Sara estaba sentada en el suelo con un plato de comida. Y lo peor. Lo absolutamente imperdonable. Había un hombre que no conocía saliendo de mi baño. Un tipo de unos 30 años con tatuajes en los brazos que me vio y sonrió como si tuviera todo el derecho de estar ahí. Hola. Usted debe ser la suegra de Chris. Soy Leonardo, el novio de Sara. Bonita casa. Cristina levantó la vista y me saludó con la mano como si esto fuera completamente normal. Ay, suegra, llegó temprano. Pensé que volvería más tarde. Estamos viendo películas. ¿Quiere unirse? Mi voz salió como un susurro estrangulado. ¿Qué está pasando aquí? Raquel, su madre, me miró con esa expresión condescendiente que después reconocería como característica familiar. Cristina nos invitó a pasar el fin de semana. Dijo que usted no estaría y que la casa es enorme. No querrás que nos quedemos en un hotel gastando dinero cuando hay tanto espacio disponible aquí, ¿verdad? Invitó a su familia a mi casa. A mi casa. Sin preguntarme. Como si fuera suya. Como si yo no existiera. Vi que habían usado mi cocina. Platos sucios apilados en el fregadero. Ollas con restos de comida. Vasos por todas partes. Vi maletas en el pasillo. 3 maletas grandes. Habían traído equipaje. Planeaban quedarse varios días. Cristina, necesito hablar contigo. Ahora. Afuera. Me siguió al jardín con esa expresión de fastidio adolescente. Como si yo fuera la molesta interrumpiendo su diversión. ¿Cuál es el problema? El problema es que trajiste a tu familia a mi casa sin mi permiso. El problema es que estás usando mi espacio como si fuera tuyo. El problema es que esto se está saliendo completamente de control. Ella se cruzó de brazos. Su cara cambió. Ya no era la nuera dulce y preocupada. Era algo más frío. Más calculador. La casa es grande, suegra. Usted ni siquiera usa todo. Tiene 4 habitaciones para una persona. Es un desperdicio. Mi familia necesitaba un lugar para quedarse este fin de semana y pensé en ser útil. Pero ya veo que usted es una de esas personas egoístas que prefieren tener espacios vacíos antes que ayudar a los demás. Esta es mi casa, Cristina. Técnicamente también es de David. Él es su hijo. Tiene derecho a usar esta casa. Y yo soy su esposa. Lo que es de él es mío. Me quedé mirándola sin poder procesar la audacia de lo que acababa de decir. Técnicamente también es de David. Como si mi hijo tuviera algún derecho legal sobre una propiedad que yo compré y pagué completamente. Como si 30 años de hipoteca en mi nombre significaran nada. Como si el hecho de ser mi hijo le otorgara automáticamente propiedad compartida de mi patrimonio. Pero lo más aterrador no era lo que decía, sino la convicción con la que lo decía. Cristina realmente creía que tenía derecho a mi casa.
Esta casa está solo a mi nombre. David no tiene ningún derecho legal sobre ella. Cristina sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por ahora. Pero cuando usted falte, todo será de David. Y por lo tanto mío. Así que realmente solo estamos adelantando lo inevitable. ¿Para qué esperar? Podríamos empezar a disfrutar este espacio ahora todos juntos como familia. Sentí algo helado recorrerme la columna. Esta mujer estaba planeando mi vida después de mi muerte, contando mi herencia antes de que yo siquiera estuviera enferma. Veía mi casa no como mi hogar, sino como su futura propiedad. Y lo decía abiertamente sin ninguna vergüenza. Quiero que tu familia se vaya. Ahora. Ay, suegra, no sea dramática. Ya es tarde. ¿A dónde quiere que vayan? Mi mamá tiene problemas de espalda. No puede estar viajando a estas horas. Déjelos quedarse esta noche y mañana se van temprano. Se lo prometo. No era una petición. Era una declaración. Ella ya había decidido. Mi opinión era irrelevante. Regresé a la casa sintiéndome como una intrusa en mi propio hogar. Raquel seguía en el sillón de Ricardo. Sara había subido el volumen de la televisión. Leonardo salió de la cocina con una cerveza. Mi cerveza. De las 6 que tenía en el refrigerador para cuando David venía a visitarme. Discúlpeme, señora. ¿Tiene más cervezas? Ya me tomé la última. No respondí. Subí a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Me senté en el borde de mi cama escuchando las risas que venían de abajo. El volumen alto de la televisión. Pasos subiendo y bajando las escaleras. Alguien usando mi baño. La cadena del inodoro que necesitaba reparación y hacía ese ruido particular que yo conocía perfectamente. Voces en la habitación de huéspedes. Se habían instalado ahí. En las sábanas que mi madre había bordado. En la cama donde nadie dormía porque ese espacio era sagrado. Llamé a David. Contestó con voz somnolienta. Eran las 9 de la noche y ya estaba dormido. David, tu esposa trajo a toda su familia a mi casa sin avisarme. Necesito que vengas y lo saques de aquí. Escuché un suspiro largo y cansado. Mamá, son las 9 de la noche. No voy a manejar 40 minutos para crear un drama innecesario. Cristina me contó que iban a quedarse este fin de semana. Dijo que te había avisado. Me mintió. Yo estaba en casa de tu tía. No sabía nada. Bueno, fue un malentendido. Déjalos dormir y mañana se van. No es para tanto. David, hay un hombre que no conozco usando mi baño. Tu suegra está en el sillón de tu padre. Esto no está bien. Ese hombre es el novio de Sara. Es buena gente. Mamá, necesitas aprender a compartir. La casa es grande. No te va a matar tener compañía una noche. Tal vez hasta te haga bien. Vives muy aislada. Colgó. Simplemente colgó. No vendría. No me defendería. Yo estaba sola en esto. Esa noche no salí de mi habitación. Escuché cómo hacían una fogata en mi jardín. Cómo gritaban y reían hasta las 2 de la madrugada. Alguien rompió algo. Escuché el sonido de vidrio quebrándose y después risas. A las 3 de la mañana finalmente hubo silencio. Me asomé por la ventana y vi las sillas de mi jardín desacomodadas. Latas de cerveza en el pasto. Platos sucios en la mesa exterior. El desastre que habían dejado iluminado por la luz de la luna. No dormí en toda la noche. Me quedé sentada en mi cama abrazando la almohada que todavía guardaba la forma de la cabeza de Ricardo, preguntándome cómo había llegado a este punto. Cómo había perdido tanto control sobre mi propia vida. A las 7 de la mañana escuché movimiento abajo. Voces. El olor a café. Mi café. Esperé hasta las 9 para salir, pensando que ya se habrían ido. Bajé las escaleras y me encontré con otra escena que me robó el aliento. Raquel estaba haciendo el desayuno en mi cocina, usando mis sartenes, mis huevos, mi pan. Sara ponía la mesa. Cristina estaba sentada revisando su teléfono. Leonardo veía televisión en mi sala. Nadie se estaba preparando para irse. Nadie estaba empacando. Buenos días, suegra. ¿Quiere desayuno? Hice suficiente para todos.
La voz de Raquel era dulce, pero había algo debajo. Una corriente de posesión. Como si ella fuera la dueña de casa y yo la visitante inesperada. Pensé que se irían temprano. Cristina levantó la vista de su teléfono. Ay sí, pero mi mamá amaneció con dolor de espalda. Necesita descansar un poco más. Nos iremos después del almuerzo. No es molestia, ¿verdad? Total, usted no tiene nada que hacer hoy. ¿Cómo sabía ella que tenía o no que hacer? Pero tenía razón en algo. No tenía planes. Solo quería mi casa vacía. Mi espacio de vuelta. Mi paz recuperada. Pero no dije nada. Me serví café y me senté en la mesa de mi propia cocina, sintiéndome como una extraña. Observando cómo esta familia ajena consumía mi comida y ocupaba mi espacio con una naturalidad que me enfermaba. Se fueron a las 6 de la tarde. 10 horas después de lo prometido. Dejaron la casa hecha un desastre. Toallas mojadas en el piso del baño. Camas sin hacer. Platos sucios en el fregadero. Manchas de comida en el mantel que mi abuela había tejido. Un vaso roto escondido debajo del sofá. Colillas de cigarro en el jardín, aunque yo había dejado claro que no se fumara en mi propiedad. Pasé 4 horas limpiando. 4 horas borrando el rastro de su invasión. Encontré algo que me heló la sangre. En el cajón de mi mesa de noche. Alguien había estado hurgando ahí. Mis documentos personales estaban ligeramente desacomodados. Las escrituras de la casa. Mi testamento. Todo había sido tocado y revisado. Cristina había estado investigando, confirmando que la casa efectivamente estaba solo a mi nombre, buscando alguna manera de reclamarla. Esa fue la gota que derramó el vaso. Pero todavía no lo sabía. Todavía creía que podía arreglar esto con palabras, con límites más firmes, con conversaciones honestas. No entendía que estaba lidiando con alguien que no respetaba ningún límite, que veía mi amabilidad como debilidad, que interpretaba mis intentos de paz como invitaciones a seguir invadiendo. Llamé a David al día siguiente. Le conté sobre los documentos revisados, sobre las 4 horas de limpieza, sobre lo irrespetuoso que había sido todo. Esperaba que finalmente entendiera, que finalmente viera lo que su esposa estaba haciendo. Mamá, estás paranoica. Nadie revisó tus documentos. Probablemente tú misma los moviste y olvidaste. Cristina me contó que fuiste súper hostil todo el fin de semana, que no les dirigiste la palabra, que las hiciste sentir incómodas. Su familia se fue con la impresión de que eres una amargada. Amargada, paranoica, olvidadiza, hostil. Todos los adjetivos que Cristina había plantado cuidadosamente en la mente de mi hijo. Yo ya no era su madre preocupada. Era un problema que necesitaba ser manejado. Un obstáculo entre él y la felicidad conyugal. David, yo solo quiero privacidad en mi casa. Entonces tal vez deberías venderla y mudarte a un lugar más pequeño donde no tengas que preocuparte por espacio extra. Ahí estaba. El plan real. Deshacerse de mí y de mi casa. Cristina lo había convencido. Y él estaba ciegamente de acuerdo con todo. Colgué sin despedirme. Y por primera vez permití que un pensamiento oscuro cruzara mi mente. Un pensamiento que antes hubiera rechazado como exagerado. Tal vez mi hijo ya no estaba de mi lado. Las semanas siguientes fueron una guerra psicológica silenciosa. Cristina había encontrado mi punto débil y lo explotaba sin piedad. Sabía que yo no quería crear problemas entre ella y David. Sabía que yo amaba a mi hijo demasiado como para forzarlo a elegir entre nosotras. Y usaba ese conocimiento como arma. Cada invasión venía envuelta en justificaciones que sonaban razonables en la superficie. Cada violación de mi espacio era presentada como acto de amor familiar. Y cuando yo protestaba me convertía automáticamente en la villana egoísta que rechazaba los gestos de cariño. Empecé a encontrar evidencia de sus visitas secretas. Un plato usado que yo no había ensuciado. Una toalla húmeda cuando yo no me había bañado ese día. El nivel del café más bajo de lo que recordaba. Pequeñas cosas que me hacían dudar de mi propia cordura. ¿Realmente había dejado esa ventana abierta? ¿Había movido yo ese libro? ¿Había usado esa taza? Cristina me estaba volviendo loca con su presencia fantasma. Entraba cuando yo salía.
Tocaba mis cosas. Dejaba rastros mínimos. Lo suficiente para que yo lo notara, pero no lo suficiente para que pudiera probarlo. Un martes llegué de mi cita con el cardiólogo y encontré mi cama deshecha. Las sábanas revueltas. La almohada con una hendidura fresca. Alguien había dormido ahí. En mi cama. En el espacio sagrado donde Ricardo y yo habíamos compartido 30 años de intimidad. Puse mi mano sobre el colchón y todavía estaba tibio. Cristina había estado aquí hacía menos de una hora. Se había acostado en mi cama como si fuera suya. Como si estuviera probando cómo se sentiría cuando finalmente fuera la dueña. Revisé la casa completa. Mis cajones habían sido abiertos nuevamente. Mi ropa interior estaba desacomodada. Alguien había probado mis perfumes. Las botellas estaban en diferente orden sobre mi tocador. En la cocina faltaba comida. Un paquete de galletas que había comprado 2 días antes estaba vacío en la basura. Medio litro de leche menos. 3 manzanas desaparecidas del frutero. Cristina no solo invadía mi espacio. Consumía mis recursos. Comía mi comida. Usaba mis cosas. Vivía mi vida cuando yo no estaba mirando. Llamé a David desde el teléfono fijo porque ya no confiaba en que mi celular fuera privado. Tenía la terrible sospecha de que Cristina había logrado acceder a mis contraseñas de alguna manera. Había notado que mis aplicaciones se abrían solas a veces. Que mi teléfono se calentaba cuando no lo estaba usando. Pequeñas señales de que alguien más estaba monitoreando mi vida digital. David, tu esposa estuvo en mi casa hoy. Durmió en mi cama. Comió mi comida. Esto tiene que terminar. Silencio del otro lado. Después un suspiro que sonaba más a fastidio que a preocupación. ¿Tienes pruebas? ¿La viste? ¿Tienes fotos? No necesito fotos. Puedo sentir que alguien estuvo aquí. Mamá, escúchate. Puedes sentirlo. ¿Sabes cómo suena eso? Cristina está en el trabajo todo el día. No tiene tiempo de ir a tu casa a dormir siestas. Estás inventando cosas porque no las soportas. Admítelo. No estoy inventando nada. Alguien durmió en mi cama. La almohada todavía tiene el calor. O tal vez tú tomaste una siesta y olvidaste. Has estado olvidando muchas cosas últimamente. Tal vez deberías ir al médico. Hacerte revisar. A tu edad es normal que la memoria empiece a fallar. A tu edad. Mi hijo de 38 años me estaba tratando como si tuviera demencia senil. Como si mis 65 años me hubieran convertido automáticamente en una anciana confundida que no podía distinguir la realidad de la imaginación. Cristina lo había convencido de que yo estaba perdiendo la razón. Y él le creía a ella antes que a mí. David, yo sé lo que vi. Lo que crees que viste. Mira, voy a ser honesto contigo. Cristina y yo hemos estado hablando. Estamos preocupados por ti. Vives sola en esa casa enorme. No tienes supervisión. Podrías caerte y nadie se enteraría hasta días después. Podrías dejar la estufa encendida y quemar la casa. Necesitas ayuda y no la estás aceptando. Supervisión. Esa palabra me cayó como agua helada. Querían supervisarme. Controlarme. Decidir qué era mejor para mí como si yo fuera una niña incapaz de cuidarse sola. El plan se estaba volviendo más claro. Pintarme como incompetente. Como senil. Como peligrosa para mí misma. Y después usar eso como justificación para tomar control de mi vida y mi propiedad. No necesito supervisión. Estoy perfectamente bien. Entonces demuéstralo. Deja que Cristina te ayude. Deja que venga a limpiarte la casa. A prepararte comidas. A asegurarse de que tomes tus medicamentos. Si realmente estás bien, no tendrás problema con eso. Era una trampa perfecta. Si decía que no necesitaba ayuda era porque estaba en negación sobre mi deterioro. Si aceptaba la ayuda le daba a Cristina acceso ilimitado para continuar su invasión. No había respuesta correcta. Cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Voy a pensarlo. No lo pienses mucho. Porque si sigues así vamos a tener que tomar medidas más serias. Hay residencias muy buenas para personas de tu edad. Lugares donde estarías cuidada y segura. Residencias. Asilos.
Me estaba amenazando con encerrarme en un asilo. Mi propio hijo. La persona que yo había criado y amado y sacrificado todo por él. Ahora me veía como un problema que necesitaba ser resuelto. Un estorbo entre él y su herencia anticipada. Colgué el teléfono con las manos temblando. Me senté en la sala vacía de mi casa y lloré por primera vez en meses. Lloré por mi hijo perdido. Por la relación destruida. Por la soledad que me consumía. Por el miedo que ahora sentía en mi propia casa. Porque ya no era mi refugio. Era una prisión donde Cristina tenía las llaves y yo era la prisionera. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta escuchando cada ruido. Cada crujido de las tablas del piso. Cada sonido del viento contra las ventanas. Convencida de que Cristina iba a aparecer en cualquier momento. Que la encontraría parada junto a mi cama mirándome dormir. Que ya no había ningún lugar seguro. A las 3 de la madrugada escuché un ruido en la cocina. Un golpe suave. Como si alguien hubiera cerrado la puerta del refrigerador. Me levanté en silencio. Agarré el bastón de madera que Ricardo usaba para caminar después de su cirugía de rodilla. Bajé las escaleras despacio sintiendo mi corazón latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La luz de la cocina estaba encendida. Yo la había apagado antes de subir. Estaba completamente segura de eso. Entré a la cocina preparada para confrontar a Cristina. Preparada para llamar a la policía. Preparada para lo que fuera. Pero no había nadie. La cocina estaba vacía. Pero la luz estaba encendida. Y sobre la mesa había un vaso con agua a medio terminar. Agua que yo no había servido. Toqué el vaso. Todavía estaba frío. Alguien lo había usado en los últimos minutos. Revisé toda la casa. Todas las puertas estaban cerradas con llave. Todas las ventanas aseguradas. No había señales de entrada forzada. Lo cual significaba que quien había entrado tenía llave. Cristina había estado aquí. Había entrado mientras yo dormía. Había estado en mi cocina. Tomando agua. Moviéndose por mi casa como un fantasma. Y después se había ido sin hacer ruido dejando solo ese vaso como prueba de su invasión. O tal vez yo estaba volviéndome loca como todos decían. Tal vez realmente había bajado yo a tomar agua y olvidé. Tal vez dejé la luz encendida. Tal vez todo esto era producto de mi imaginación deteriorada y mi paranoia creciente. Esa era la parte más aterradora. Que ya no confiaba en mi propia percepción de la realidad. Cristina había logrado su objetivo. Me había hecho dudar de mí misma. Pero algo en mi interior se endureció esa noche. Una parte de mí que había estado dormida despertó con furia fría. Si ellos querían jugar sucio, yo podía aprender. Si querían hacerme parecer loca, yo podría desaparecer antes de que lograran encerrarme. Si querían mi casa, tanto la podrían tener. Vacía. Sin muebles. Sin recuerdos. Sin mí. Esa madrugada sentada en mi cocina con ese vaso fantasma frente a mí tomé una decisión. No les iba a dar el gusto de verme quebrar. No les iba a entregar mi dignidad. Si querían mi casa que la tuvieran. Pero yo no estaría en ella para ser testigo de su victoria. Me iría. Desaparecería. Y ellos nunca sabrían dónde encontrarme. Fue en ese momento de claridad fría y desesperada que nació el plan. El plan que cambiaría todo. El plan que finalmente me devolvería el control de mi propia vida. A la mañana siguiente me desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. El miedo se había transformado en algo más útil. Determinación. Estrategia. Silencio calculado. Si Cristina podía planear en secreto, yo también. Si ella podía invadir sin ser detectada, yo podía desaparecer de la misma manera. Ella me había enseñado que la guerra silenciosa era la más efectiva. Ahora usaría sus propias tácticas contra ella. Lo primero que hice fue actuar completamente normal. Sonreír cuando David llamaba. Responder los mensajes de Cristina con amabilidad falsa. Mantener la rutina exacta de siempre. Yoga los martes y jueves. Mercado los sábados. Visita al médico una vez al mes. No podía darles ninguna señal de que algo había cambiado. Tenían que pensar que yo seguía siendo la anciana confundida y asustada que podían manipular. Pero en secreto comencé mi investigación. Abrí una cuenta de correo electrónico nueva que nadie conocía.
Usaba solo computadoras de la biblioteca pública para buscar opciones. Apartamentos en otras ciudades. Lugares donde nadie me conociera. Donde pudiera empezar de cero sin el peso de esta historia sobre mis hombros. Busqué ciudades a más de 1000 kilómetros de distancia. Lugares con buen clima. Con servicios médicos decentes. Con costo de vida razonable para mi pensión de $600 mensuales. Encontré un condominio en una ciudad costera a 1300 kilómetros de aquí. Un complejo de apartamentos para personas mayores con seguridad las 24 horas. Guardias en la entrada. Cámaras en cada pasillo. Acceso solo con tarjeta electrónica. Nadie podía entrar sin autorización. Nadie podría violarme nunca más. El apartamento era pequeño. Una habitación. Un baño. Cocina integrada a la sala. Apenas 40 metros cuadrados. Pero era perfecto. Manejable. Seguro. Mío. Costaba $250 al mes incluyendo mantenimiento. Más servicios otros 100. Me quedarían 250 para comida y gastos. Ajustado pero posible. Hablé con la administradora por teléfono desde un locutorio público. Le expliqué mi situación sin dar detalles comprometedores. Solo dije que necesitaba un cambio. Que buscaba privacidad y seguridad. Ella entendió sin necesidad de explicaciones completas. Me dijo que muchas mujeres de mi edad llegaban ahí buscando lo mismo. Paz después del caos. Para pagar el depósito y los primeros 3 meses de renta necesitaba $1200. Tenía ahorros, pero estaban en el banco donde David era cotitular de la cuenta. Nunca me había parecido problema. Era mi hijo. Confiaba en él. Pero ahora esa cuenta compartida era una vulnerabilidad. Si sacaba una cantidad grande lo vería. Haría preguntas. Cristina se enteraría. El plan se arruinaría. Así que fui retirando poco a poco. $50 cada vez que iba al supermercado. 30 cuando pagaba en la farmacia. 20 de la ferretería. Cantidades pequeñas que parecían gastos normales de una anciana. Guardaba el efectivo en un sobre dentro de un libro hueco en mi biblioteca. El mismo libro donde había escondido la llave de repuesto. Nadie revisaba mis libros. Eran viejos y aburridos. Matemáticas avanzadas. Álgebra lineal. Geometría analítica. Perfectos para esconder secretos. Me tomó 6 semanas juntar el dinero. 6 semanas de actuar como si nada. De permitir que Cristina siguiera apareciendo sin avisar. De sonreír cuando llegaba con Raquel y Sara a tomar café sin invitación. De no decir nada cuando usaba mi baño y dejaba toallas mojadas en el piso. De ignorar cuando abría mi refrigerador y comía lo que quería. Cada invasión me dolía, pero ahora tenía un propósito. Cada violación me acercaba más a la libertad. Durante esas semanas documenté todo. Saqué fotos con mi teléfono viejo que ya no usaba y que tenía escondido. Fotos de la cama deshecha después de que ella se iba. De los platos sucios que dejaba. De mi ropa usada tirada en el cesto de lavandería. De las latas de cerveza en mi jardín después de que traía gente. Guardé cada evidencia en una carpeta oculta. No para mostrarle a David porque sabía que no me creería. Sino para mí misma. Para recordarme que no estaba loca. Que esto era real. Que tenía razones válidas para desaparecer. Cristina se estaba volviendo más audaz. Ya ni siquiera intentaba ocultar sus invasiones. Un día llegué de la biblioteca y la encontré reorganizando mi sala. Moviendo muebles. Descolgando cuadros que Ricardo y yo habíamos elegido juntos y reemplazándolos con impresiones baratas que ella había comprado. Estoy modernizando un poco el lugar, suegra. Se veía muy anticuado. Muy de ancianos. Necesitaba un refresh. Anticuado. De ancianos. Mi casa, que era un museo de mi vida, ahora era anticuada. Mis recuerdos cuidadosamente preservados eran feos y necesitaban ser reemplazados. Respiré profundo y sonreí. «Qué considerada eres, Cristina». Ella me miró sorprendida por la falta de resistencia. Esperaba una pelea. Esperaba que yo explotara. Pero yo solo sonreí y fui a mi habitación. Ya no importaba lo que hiciera con la sala. En 3 semanas yo no estaría aquí para verlo. Contraté a una empresa de mudanzas pequeña.
una que trabajaba con discreción. Les expliqué que necesitaba mover mis pertenencias en varias cargas durante días diferentes, que nadie podía saber. El dueño era un señor mayor que entendió sin juzgar. Me dijo que había ayudado a otras mujeres en situaciones similares. No pregunté detalles. Solo agradecí su comprensión. Empecé a empacar de noche cuando estaba segura de que nadie vendría. Cajas pequeñas, fáciles de mover. Las marcaba como donación para que si alguien las veía no sospechara. La ropa que más amaba. Las fotos irreemplazables. Los documentos importantes. El joyero de Ricardo. Los libros de mi madre. Las cosas que tenían valor emocional real. Todo lo demás podía quedarse. Los muebles. Los electrodomésticos. Las decoraciones. Cosas materiales que podían ser reemplazadas. Lo importante era lo que no podía comprar de nuevo. Los hombres de la mudanza venían temprano en la mañana, cuando Cristina todavía dormía. Cargaban 3 o 4 cajas. Las llevaban a un depósito temporal. Y se iban antes de que el vecindario despertara. Nadie notó nada. Era como si mis pertenencias se evaporaran lentamente sin dejar rastro. David empezó a presionarme más sobre vender la casa. Llamaba 2 o 3 veces por semana con el mismo discurso. Que yo necesitaba algo más pequeño. Que el mantenimiento era muy caro. Que a mi edad debería simplificar. Siempre con Cristina susurrando estrategias en el fondo. Podía escucharla aunque no hablara directamente. Su presencia envenenando cada conversación. Mamá, encontré un apartamento perfecto para ti. Está cerca de nosotros. Podrías visitarnos más seguido. Cristina podría ir a verte todos los días. Cuidarte. Cuidarte. Esa palabra me daba escalofríos. Cuidarme significaba controlarme. Monitorearme. Decidir qué podía y no podía hacer. Convertirme en una niña que necesitaba supervisión constante. Y después, cuando estuviera completamente dependiente de ellos, firmaría cualquier papel que pusieran frente a mí, incluido el que transfería la casa a nombre de David. Déjame pensarlo, hijo. No hay mucho que pensar. Esto es por tu bien. Cristina y yo solo queremos lo mejor para ti. Mentiras envueltas en preocupación falsa. Cada palabra calculada para hacerme sentir culpable por resistir. Pero yo ya no caía en esa trampa. Había despertado. Y ahora solo contaba los días hasta mi escape. 2 semanas antes de la fecha planeada para mi mudanza final, Cristina hizo algo que confirmó que había tomado la decisión correcta. Llegué de mi cita con el dentista y encontré a un cerrajero cambiando las cerraduras de mi casa. De mi casa. Sin mi permiso. Sin mi conocimiento. Disculpe, ¿quién lo contrató? El cerrajero me mostró una orden de trabajo firmada por Cristina García. El apellido de soltera de mi nuera. La señora García dijo que usted había perdido las llaves varias veces. Que por seguridad necesitaba cerraduras nuevas. Ya casi termino. Me quedé paralizada viendo cómo ese hombre instalaba cerraduras nuevas en mi propia casa sin mi autorización. Cristina había dado un paso que cruzaba todos los límites. Ahora no solo invadía mi espacio. Ahora intentaba controlar físicamente mi acceso a mi propia propiedad. Esto ya no era manipulación psicológica. Era un golpe directo. Un intento de tomar posesión real y tangible. Pare. Deténgase ahora mismo. El cerrajero me miró confundido. Pero la señora García dijo que usted había autorizado esto. Yo soy la dueña de esta casa. Mi nombre está en las escrituras. Esa mujer no tiene ningún derecho a cambiar nada sin mi permiso. Quiero que se vaya. Ahora. El hombre guardó sus herramientas rápidamente, sintiéndose claramente incómodo de estar en medio de un conflicto familiar. Me dejó las cerraduras viejas y se fue disculpándose. Pero el daño ya estaba hecho. Una de las puertas tenía la cerradura nueva instalada. Cristina había logrado cambiar al menos esa entrada. Y ella tenía las únicas llaves. Llamé a David inmediatamente. Esta vez no pude mantener la calma en mi voz. Esta vez la rabia atravesó mi actuación cuidadosa. Tu esposa contrató a un cerrajero para cambiar las cerraduras de mi casa sin mi permiso. Esto es ilegal. Esto es allanamiento. Esto tiene que parar ahora.
Esperaba disculpas. Esperaba shock. Esperaba que finalmente viera lo que su esposa estaba haciendo. Pero lo que escuché fue peor que indiferencia. Fue complicidad. Mamá, yo le di permiso a Cristina para hacer eso. Tú perdiste las llaves la semana pasada. Nos llamaste a las 2 de la mañana diciendo que no podías entrar a tu casa. ¿Ya olvidaste? Por eso necesitábamos cerraduras nuevas. Por tu seguridad. Yo nunca había perdido mis llaves. Nunca había llamado a las 2 de la mañana. Eso jamás sucedió. Pero David lo estaba diciendo con tanta convicción que por un segundo dudé. ¿Realmente había pasado? ¿Lo había olvidado? ¿Estaba perdiendo la memoria como todos insistían? No. Me aferré a mi cordura. Esto era gaslighting en su forma más pura. Inventar eventos que nunca ocurrieron y repetirlos hasta que la víctima dudara de su propia realidad. Cristina estaba construyendo una narrativa de mi incompetencia. Y David era su cómplice voluntario. Eso nunca pasó, David. Revisa tu teléfono. No hay llamadas mías a esa hora. Revisa el historial. Ya lo borré. Pero sé qué pasó. Cristina también lo recuerda. Ella contestó. Hablaste con ella. Le dijiste que te sentías confundida. Mamá, necesitas aceptar que tienes un problema. 2 contra 1. Ellos tenían su historia coordinada. Sus mentiras alineadas. Y yo no tenía manera de probar que estaban mintiendo. Así funcionaba la manipulación perfecta. Crear situaciones que no dejaban evidencia. Palabras contra palabras. Y siempre la versión de ellos sonaba más creíble porque eran 2 y yo era una sola anciana confundida. Quiero las llaves nuevas. Ahora. Las tiene Cristina. Y se las va a quedar. Por tu bien. Para que cuando tengas otra emergencia podamos entrar y ayudarte. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí parada en mi sala sintiendo las paredes cerrarse sobre mí. Cristina tenía llaves de mi casa y yo no tenía manera de quitárselas sin parecer la loca que todos decían que era. Si llamaba a la policía dirían que era un asunto familiar. Que mi hijo tenía derecho a preocuparse por su madre. Que el cambio de cerraduras era por mi seguridad. Nadie me creería. Pero había algo que ellos no sabían. En 2 semanas yo no estaría aquí. Cristina podría tener todas las llaves que quisiera. Podría entrar y salir libremente. Porque la casa estaría vacía. Y yo estaría a 1300 kilómetros de distancia donde sus llaves no servían para nada. Esa noche contraté a otro cerrajero. Uno diferente. Le pagué en efectivo para que cambiara todas las cerraduras restantes. Le expliqué que había tenido un problema de seguridad y necesitaba cerraduras nuevas inmediatamente. No di detalles. Él no preguntó. Hizo el trabajo en 2 horas. Me dio 3 juegos de llaves. Guardé uno en mi bolso. Otro en el libro hueco de mi biblioteca. El tercero lo escondí en el jardín enterrado bajo el limonero que Ricardo y yo plantamos en nuestro 5º aniversario. Ahora Cristina no podía entrar. Sus llaves ya no funcionaban. Y ella no lo sabría hasta que intentara usar su acceso no autorizado. Imaginé su cara cuando metiera la llave y no girara. La rabia que sentiría al darse cuenta de que yo había contraatacado. Esa imagen me dio la primera satisfacción genuina en meses. Como era de esperarse, Cristina intentó entrar 2 días después. Yo estaba en casa. Escuché la llave raspar en la cerradura. Intentando. Fallando. Intentando de nuevo. Después golpes en la puerta. Fuertes. Insistentes. Suegra, abra la puerta. Mi llave no funciona. Cambió las cerraduras. Me quedé en silencio del otro lado. Sin abrir. Sin responder. Dejando que ella sintiera por primera vez lo que era ser excluida. Ser rechazada. No tener acceso. Suegra, sé que está ahí. Vi su sombra en la ventana. Abra la puerta ahora. Necesito hablar con usted. Los golpes se volvieron más fuertes. Más desesperados. Podía escuchar la rabia en cada impacto de su puño contra la madera. Finalmente se cansó. Escuché sus pasos alejándose. El motor de su auto arrancando. Y después silencio. 10 minutos más tarde mi teléfono explotó.
15 llamadas de David. 20 mensajes de texto. Todos con el mismo tono furioso. ¿Cómo me atrevía a cambiar las cerraduras? ¿Cómo me atrevía a dejar a Cristina afuera? Esto probaba que yo estaba fuera de control, que necesitaba intervención inmediata. No respondí ninguna llamada. No leí ningún mensaje hasta el final. Simplemente apagué el teléfono y lo guardé en un cajón. El silencio que siguió fue glorioso. Por primera vez en meses mi casa estaba en silencio real. Sin invasores. Sin manipuladores. Sin voces diciéndome que estaba loca. Solo yo y mis paredes y mis recuerdos todavía intactos. Pero sabía que esto solo era temporal. David vendría. Traería a Cristina. Exigirían explicaciones. Probablemente amenazarían con internarme en algún lugar. Tenía que acelerar el plan. No podía esperar 2 semanas más. Tenía que irme ahora. Llamé a la empresa de mudanzas desde el teléfono público de la esquina. Les dije que necesitaba adelantar la fecha, que tenía que ser mañana. El dueño dudó. Dijo que no tenía suficiente personal disponible con tan poca anticipación. Le ofrecí el doble de lo acordado. $300 en lugar de 150. Era casi todo lo que me quedaba en efectivo, pero valía cada centavo. Él aceptó. Esa noche empaqué lo último que faltaba. Ropa para 2 semanas. Artículos de higiene. Medicamentos. Documentos personales. Las escrituras de la casa que guardaba en mi caja fuerte personal. Mi testamento actualizado que había hecho 3 años antes, donde todo quedaba para David, pero con la condición de que no podía vender la casa hasta 5 años después de mi muerte. Una cláusula que había puesto pensando en preservar los recuerdos de Ricardo. Ahora esa cláusula serviría para frustrar los planes de Cristina, al menos temporalmente. Llamé a mi abogado. El mismo que había manejado el testamento de Ricardo. Le expliqué que me mudaba y necesitaba actualizar mi información de contacto. Le di la dirección del nuevo apartamento. Le pedí que no compartiera esa información con nadie bajo ninguna circunstancia. Ni siquiera con mi hijo. Me preguntó si estaba bien. Si necesitaba ayuda. Le dije que estaba mejor que nunca. Que finalmente estaba tomando control de mi vida. Escuché la sonrisa en su voz cuando me dijo que lo entendía perfectamente. También llamé a mi banco. Cerré la cuenta compartida con David. Abrí una nueva solo a mi nombre en una sucursal de la ciudad costera. Transferí todos mis fondos. Mis ahorros de 32 años. $40,000 que Ricardo y yo habíamos guardado para emergencias y para dejarle algo a David cuando faltáramos. Dinero que ahora protegía de ser robado antes de mi muerte. Corté todos los servicios de la casa efectivos para dentro de 3 días. Electricidad, agua, gas, internet, teléfono fijo, todo. Cuando Cristina intentara entrar nuevamente, no solo encontraría las cerraduras cambiadas. Encontraría una casa muerta. Sin vida. Sin servicios. Sin nada que tomar. Los hombres de la mudanza llegaron a las 6 de la mañana. Cargaron todo en 4 horas. Los muebles que quería conservar. Las cajas con mis pertenencias. Las lámparas que Ricardo había restaurado. La mecedora donde amamanté a David. El espejo antiguo que había sido de mi abuela. Todo lo que significaba algo fue cuidadosamente envuelto y cargado en el camión. A las 10 de la mañana la casa estaba vacía. Completamente vacía. Paredes desnudas. Pisos limpios. Habitaciones que hacían eco cuando caminaba por ellas. Me paré en medio de la sala donde había vivido 30 años y sentí una mezcla extraña de dolor y liberación. Esta casa guardaba toda mi historia. Pero esa historia ahora estaba siendo contaminada por la invasión de Cristina. Era momento de escribir un capítulo nuevo en otro lugar. Dejé una carta sobre el piso de la sala. Una carta para David. Corta. Directa. Sin emociones excesivas. David, me mudé. Necesito espacio y paz que ya no puedo encontrar aquí. La casa sigue siendo mía. Está a mi nombre. Pagaré los impuestos desde donde esté. No intentes buscarme. Cuando esté lista para restablecer contacto, yo te llamaré. Esto no es un castigo. Es supervivencia. Tu madre que te ama pero que necesita protegerse. Cerré la puerta con llave.
Las 3 cerraduras nuevas. Caminé hacia el taxi que me esperaba en la esquina. No miré atrás. Si miraba atrás, podría cambiar de opinión. Podría sentir culpa. Podría convencerme de que estaba exagerando. Pero no estaba exagerando. Estaba salvándome. El viaje a la ciudad costera tomó 19 horas en autobús. 19 horas para procesar todo. Para llorar en silencio. Para sentir el peso de lo que acababa de hacer. Había abandonado mi casa. Había huido de mi propio hijo. Había cortado la única conexión familiar que me quedaba. Pero había sobrevivido. Y eso era lo que importaba. Llegué a mi nuevo apartamento a las 3 de la tarde del día siguiente. El condominio era exactamente como lo habían descrito en las fotos. Un edificio color arena de 5 pisos rodeado de palmeras y jardines bien cuidados. La entrada principal tenía una garita con guardia de seguridad que revisó mi identificación antes de dejarme pasar. Me registré en la administración presentando mi contrato de arrendamiento y los documentos que había enviado por correo semanas antes. La administradora, una mujer de unos 50 años llamada Isabel, me recibió con una sonrisa cálida que no parecía forzada. Bienvenida, señora Ofelia. Su apartamento está en el 3er piso. Tranquilo. Con vista al jardín interior. Creo que le va a gustar. Me entregó una tarjeta electrónica para acceder al edificio y al elevador. Me explicó que sin esa tarjeta nadie podía subir. Que los visitantes tenían que ser anunciados por el guardia y autorizados por el residente antes de ser permitidos. Que había cámaras en cada pasillo y en todas las áreas comunes. Me sentí segura por primera vez en meses. El apartamento era pequeño pero perfecto. Una habitación con ventana grande que dejaba entrar luz natural. Un baño completo con barras de seguridad instaladas para personas mayores. Una cocina integrada con estufa eléctrica y refrigerador compacto. Una sala comedor que cabía exactamente mi sofá favorito y la mesa de 2 puestos que había traído. Las paredes eran blancas y limpias. El piso de cerámica brillaba. Olía a pintura fresca y a nuevo comienzo. Los hombres de la mudanza llegaron 3 horas después. Subieron mis muebles y cajas con cuidado. Acomodaron todo donde yo les indicaba. En 2 horas el apartamento empezó a parecer un hogar. Mi mecedora junto a la ventana. Las fotos de Ricardo en la mesita de noche. Los libros de mi madre en el pequeño librero que cabía perfectamente en la esquina. La casa era diminuta comparada con lo que había dejado atrás, pero era completamente mía. Nadie más tenía llaves. Nadie más tenía acceso. Nadie podría invadir este espacio sagrado. Esa primera noche dormí profundamente por primera vez en medio año. Sin miedo a que alguien entrara mientras dormía. Sin ansiedad esperando escuchar ruidos extraños. Sin necesidad de revisar las cerraduras 5 veces antes de acostarme. El silencio del apartamento era absoluto. Paz real y tangible que envolvía cada rincón. Desperté a las 7 de la mañana con el sol entrando por mi ventana. Preparé café en mi pequeña cafetera. Me senté en el balcón diminuto que daba al jardín interior donde había otros residentes haciendo ejercicios matutinos. Una señora de pelo canoso me saludó con la mano desde abajo. Le devolví el saludo. Nadie aquí conocía mi historia. Nadie sabía de Cristina o David o la casa que había dejado atrás. Aquí yo era simplemente Ofelia. Una mujer de 65 años empezando de nuevo. Encendí mi teléfono por primera vez en 2 días. Explotar era quedarse corto. Tenía 237 notificaciones. 189 llamadas perdidas. La mayoría de David. Algunas de Cristina. Incluso había llamadas de números que no reconocía. Probablemente Raquel y Sara reclutadas para el ejército de acoso. Los mensajes de texto eran cada vez más desesperados y después más furiosos. Mamá, ¿dónde estás? Contesta el teléfono. Fuimos a tu casa y está vacía. ¿Qué hiciste? Esto es una locura. Cristina está histérica. Necesito saber que estás bien. Si no contestas voy a llamar a la policía. Eres un egoísta. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Te vas a arrepentir. Los mensajes contaban una historia clara. Cristina había intentado entrar a la casa. Había descubierto que sus llaves no funcionaban. Había llamado a David. Fueron juntos. Probaron todas las entradas. Finalmente David usó su llave de emergencia que yo no sabía que tenía.
Una copia que probablemente había hecho años antes. Entraron a la casa y encontraron el vacío. Las paredes desnudas. Los pisos sin muebles. El eco de habitaciones abandonadas. Y la carta en medio de la sala vacía. Imaginé la escena. Cristina gritando. David confundido. Después furioso. Llamándome una y otra vez mientras caminaban por las habitaciones incrédulos. Revisando cada closet esperando encontrar mis cosas escondidas. Bajando al sótano. Subiendo al ático. Buscando evidencia de que yo no me había realmente ido. De que esto era algún tipo de juego o malentendido. Pero no era un juego. Era mi escape. Mi supervivencia. Mi forma de recuperar el control sobre mi propia existencia. Había un mensaje de voz de Cristina. Lo escuché con el corazón acelerado, pero también con una satisfacción oscura que no sabía que era capaz de sentir. Suegra. No sé qué está pasando, pero esto no está bien. David está destrozado. Yo estoy preocupada. Sé que hemos tenido diferencias, pero no pensé que llegaría a esto. Por favor, llámenos. Díganos dónde está. Solo queremos saber que está segura. Todo lo demás podemos hablarlo. Por favor. La voz sonaba genuinamente preocupada. Casi convincente. Pero yo ya conocía esa voz. Esa capacidad de sonar sincera mientras manipulaba. Ya no caería en esa trampa. El tiempo de las conversaciones y las negociaciones había terminado. Ahora era tiempo del silencio. Había otro mensaje de voz de David. Este era diferente. Pura ira sin filtro. Mamá, esto es ridículo. Dejaste la casa vacía como si estuvieras muerta. ¿Tienes idea de lo que sentí al entrar y ver todo así? Pensé que te había pasado algo horrible. Cristina casi se desmaya del susto. Y después encontramos tu carta. Tu maldita carta acusándonos de qué exactamente. De preocuparnos por ti. De querer ayudarte. Esto es manipulación. Esto es crueldad. No sé dónde estás, pero más te vale que aparezcas pronto porque voy a hacer todo lo legal posible para declararte incompetente mentalmente. Voy a conseguir una orden judicial para internarte. Claramente no estás en tus cabales. Esto lo prueba. Ahí estaba. La amenaza real. Usar el sistema legal para declararme incompetente. Para quitarme mi autonomía. Para tomar control de mis bienes. Exactamente lo que había temido. Pero ahora que estaba a 1300 kilómetros de distancia con toda mi documentación en orden y un abogado que sabía la verdad, sus amenazas sonaban vacías. Necesitarían encontrarme primero. Y yo no tenía ninguna intención de hacerles eso fácil. Bloqueé el número de Cristina. Después bloqueé el de Raquel. El de Sara. Los números desconocidos. Dejé solo el de David. Mi hijo todavía merecía la posibilidad de contactarme, aunque fuera para insultarme. Era mi único hijo después de todo. Pero no le respondería. No todavía. Necesitaba que sintiera la desesperación. Que sintiera lo que era buscar a alguien que no quiere ser encontrado. Que sintiera una fracción del miedo y la impotencia que yo había sentido durante meses. Los días siguientes fueron seriales. Me desperté cada mañana esperando que esto fuera un sueño. Que despertaría en mi casa vieja con Cristina entrando sin tocar. Pero no. Esto era real. Yo estaba aquí. En mi apartamento pequeño y seguro. Rodeada de mis cosas más preciadas. Con guardias en la entrada que jamás permitirían que Cristina cruzara sin mi autorización explícita. Empecé a establecer rutinas nuevas. Caminatas matutinas por el jardín del condominio. Desayuno en el pequeño comedor comunitario donde los residentes se reunían. Conversaciones superficiales con vecinos que no preguntaban sobre mi pasado. Tardes leyendo en mi balcón. Noches viendo programas de televisión sin el peso de la ansiedad constante. Conocí a una mujer llamada Elvira que vivía en el apartamento de al lado. 72 años. Viuda también. Había llegado al condominio 2 años antes escapando de una situación similar con su hijo y su nuera. No dio detalles y yo no pregunté. Pero había un entendimiento silencioso entre nosotras. Sabíamos que ambas habíamos huido de algo. Que ambas habíamos elegido la soledad sobre la invasión. Que ambas valorábamos nuestra paz más que la aprobación familiar.
Pasé 3 semanas en silencio completo, sin responder ningún mensaje, sin devolver ninguna llamada, observando cómo los mensajes de David pasaban de furia a preocupación, a culpa, a manipulación y después de vuelta a furia. Era un ciclo predecible. Intentaba todos los ángulos. La preocupación filial, el enojo justificado, la culpa emocional. Nada funcionaba porque yo no estaba viendo los mensajes hasta días después. Y para entonces ya no tenían el poder de manipularme. Cristina intentó contactarme por Facebook, por correo electrónico, por Instagram, que ni siquiera sabía que yo tenía. Mensajes largos sobre cuánto me extrañaban, sobre cómo David estaba sufriendo, sobre cómo ella solo quería ser una buena nuera, sobre cómo malinterpretamos nuestras intenciones. Gaslighting digital que no funcionaba porque yo ya estaba muy lejos física y emocionalmente. Después empezaron las amenazas veladas. Mensajes sobre cómo estaban consultando abogados, sobre cómo iban a reportarme como persona desaparecida, sobre cómo el abandono de propiedad podría tener consecuencias legales. Intentos desesperados de asustarme para que volviera. Pero yo había consultado mi propio abogado. Sabía que no habían abandonado nada. La casa seguía a mi nombre. Los impuestos estaban pagados por adelantado. Los servicios cancelados legalmente. No había nada ilegal en mudarme sin avisar a mi hijo adulto. Un mes después de mi desaparición, finalmente respondí. No porque sintiera culpa, sino porque el silencio había cumplido su propósito. David había sentido la impotencia. Cristina había experimentado la frustración de no tener acceso. Ambos habían pasado 30 días sin control sobre mí, sin saber dónde estaba, sin poder manipularme. Era momento de establecer las nuevas reglas de esta relación. Llamé a David desde mi teléfono nuevo, un número que él no conocía. Contestó al segundo timbre con voz desesperada. Hola. Hola, David. Soy yo. Silencio. Respiración pesada. Después su voz quebrándose. Mamá. Dios mío, mamá. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Hemos estado buscándote por todas partes. La policía. Hospitales. Pensé que estabas muerta. Estoy perfectamente bien. Mejor de lo que he estado en meses. ¿Dónde estás? Voy por ti ahora mismo. Dime la dirección. No voy a darte la dirección. Y no necesitas venir por mí. No estoy perdida. Elegí irme. Hay una diferencia. Escuché cómo procesaba mis palabras, cómo la preocupación se transformaba en confusión y después en esa furia familiar. ¿Elegiste? ¿Elegiste desaparecer como si estuvieras muerta? ¿Elegiste dejarnos preocupados sin dormir durante un mes? ¿Tienes idea de lo que nos hiciste pasar? Sí, tengo perfecta idea. Porque es exactamente lo que ustedes me hicieron pasar durante 6 meses. La diferencia es que yo violé mi propia privacidad al irme. Ustedes violaron la mía quedándose. ¿De qué hablas? Nosotros solo intentábamos ayudarte. Cristina entraba a mi casa sin permiso. Dormía en mi cama. Usaba mi ropa. Revisaba mis documentos. Trajo a su familia completa a vivir en mi espacio sin consultarme. Cambió mis cerraduras. Me hizo dudar de mi propia cordura inventando eventos que nunca ocurrieron. Y tú la apoyaste en cada paso. Me llamaste loca, paranoica, senil. Amenazaste con internarme. Así que sí, David, elegí irme antes de que me quitaran la capacidad de elegir. Silencio largo. Podía escuchar a Cristina en el fondo preguntando quién era. David puso el teléfono en altavoz. Suegra, por favor escúcheme. Todo fue un malentendido terrible. Yo solo quería acercarme a usted. Quería que fuéramos familia de verdad. Tal vez me excedí, pero era porque la quiero. David y yo queremos cuidarla. Su voz sonaba sincera, pero yo ya conocía esa actuación. Había caído en ella demasiadas veces. Cristina, no quiero que me cuiden. Quiero que me respeten. Y el respeto significa aceptar cuando alguien dice no. Significa no entrar a espacios privados sin permiso. Significa entender que generosidad no es lo mismo que invasión. Pero la casa era tan grande.
Usted estaba tan sola. Pensé que le gustaría la compañía. Si hubieran preguntado, yo habría dicho que no. Por eso nunca preguntaron. Porque sabían la respuesta y decidieron ignorarla. David retomó el control de la conversación con voz más firme. Está bien, mamá. Lo entendemos. Cometimos errores. Pero esto ya fue demasiado lejos. Vuelve a casa. Hablemos en persona. Arreglemos las cosas como familia. No voy a volver a esa casa. Ya no es mi hogar. Fue contaminado por demasiadas violaciones. Ahora vivo en otro lugar. Un lugar donde tengo paz. Donde nadie entra sin mi permiso. Donde puedo respirar sin miedo. ¿Y nosotros qué? Simplemente desaparecemos de tu vida. No. Pero la relación continúa bajo mis términos. Pueden llamarme a este número. Podemos hablar por teléfono. Cuando yo esté lista, tal vez nos veamos en algún lugar neutral. Pero no les voy a dar mi dirección. Y no van a aparecer sin invitación. Esos días terminaron. Cristina intervino con voz quebrada que sonaba a lágrimas reales o muy bien actuadas. Esto es tan injusto. Yo amaba esa casa. Teníamos tantos planes. Íbamos a remodelar. A hacer un cuarto para el bebé. Yo ya estaba eligiendo colores para las paredes. Me quedé helada. Bebé. Cuarto. Eligiendo colores. Ella estaba planeando mudarse a mi casa. No solo visitarla o invadirla ocasionalmente. Mudarse permanentemente. Convertir mi hogar en el suyo. Probablemente esperaban que yo me mudara a algún asilo o cuarto de servicio mientras ellos tomaban las habitaciones principales. El plan completo se revelaba finalmente sin filtros. Esa casa no estaba disponible para tus planes. Cristina. Sigue siendo mía. Y seguirá siendo mía hasta que yo decida qué hacer con ella. Pueden rentarla si quieren pagar el precio de mercado. Pueden comprarla si tienen los $200,000 que vale. Pero no van a simplemente tomarla. Mamá, no seas ridícula. Nosotros somos tu familia. Esa casa eventualmente será de David de todas formas. Eventualmente. Cuando yo muera. Pero tengo planes de vivir otros 20 años. Así que les sugiero que hagan sus propios planes sin contar con mi herencia anticipada. David explotó finalmente. La máscara de preocupación cayó por completo. ¿Sabes qué? Tienes razón. Eres egoísta. Siempre lo fuiste. Papá se mató trabajando para darte esa casa y ahora la abandonas como si no significara nada. La dejas vacía pudriéndose mientras tú te escondes quién sabe dónde. Es patético. Esa mención de Ricardo me dolió más que cualquier otra cosa. Pero no dejé que mi voz lo mostrara. Tu padre se mató trabajando para darnos un hogar. No para dárselo a ustedes antes de tiempo. Él querría que yo fuera feliz. Y en este momento soy más feliz lejos de ustedes que cerca. Entonces quédate lejos. No vuelvas a llamar. No quiero saber nada de ti hasta que recapacites y actúes como una madre normal. Adiós, David. Te amo. Pero te amo desde la distancia ahora. Cuando estés listo para una relación de respeto mutuo, yo estaré aquí. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero mi corazón estaba tranquilo. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Había establecido los límites claramente. Ahora dependía de ellos decidir si querían respetarlos o perderme completamente. Pasaron 6 meses. 6 meses de silencio de ambos lados. 6 meses donde florecí en mi apartamento pequeño. Hice amigas en el condominio. Tomé clases de pintura en el centro comunitario. Empecé a caminar por la playa cada mañana sintiendo la arena entre mis dedos y el sol en mi cara. Recuperé partes de mí que había perdido en algún punto del matrimonio y la maternidad. Volví a ser Ofelia. No la esposa de Ricardo. No la madre de David. Solo Ofelia. Un día de diciembre recibí un mensaje de David. Corto. Sin drama. Mamá, Cristina y yo estamos en terapia de pareja. El terapeuta nos ayudó a ver algunas cosas. Sobre límites. Sobre respeto. Me gustaría hablar contigo si estás dispuesta. Sin Cristina. Solo tú y yo. Leí el mensaje 3 veces.
buscando manipulación escondida, buscando trampas. Pero sonaba genuino, cansado, humilde. Esperé 2 días antes de responder. Podemos hablar por videollamada. Este sábado a las 3 de la tarde. Llegó el sábado. Conecté la videollamada desde mi balcón con el océano de fondo. David apareció en la pantalla. Se veía más viejo, más delgado, con ojeras profundas. Me miró fijamente por varios segundos antes de hablar. «Te ves bien, mamá. Feliz». «Lo estoy». «Lo siento. Siento todo. Tenías razón. Cristina se excedió. Yo me excedí. No te escuchamos cuando pediste espacio. Te hicimos sentir loca cuando no lo estabas. Fue abuso. El terapeuta lo llamó abuso». Esas palabras me liberaron de un peso que no sabía que todavía cargaba. Validación. Finalmente alguien reconocía que yo no había estado exagerando, que mi dolor había sido real y justificado. Gracias por decir eso. ¿Podemos intentar de nuevo? Despacio. Con límites que tú establezcas. Sin presiones. Solo quiero recuperar a mi mamá. Lloré. Por primera vez desde que me fui lloré frente a mi hijo. Lágrimas de alivio y esperanza cautelosa. Podemos intentar. Pero a mi ritmo. Y si Cristina vuelve a cruzar líneas, yo desapareceré de nuevo. Esta vez para siempre. Lo entiendo. Ella también lo entiende. O eso dice. El tiempo dirá. Nos vimos 3 meses después en un café a medio camino entre nuestras ciudades. Solo nosotros 2. Hablamos durante 4 horas. Lloramos. Reímos. Recordamos a Ricardo. Establecimos reglas nuevas. Él nunca preguntó mi dirección exacta y yo nunca la ofrecí. Pero abrimos una puerta pequeña hacia la reconciliación posible. Hoy hace 1 año que me mudé. Mi apartamento sigue siendo mi santuario. David me visita cada 2 meses bajo mis condiciones. Cristina envía mensajes ocasionales que yo respondo brevemente. La casa que dejé atrás la renté a una familia joven. El dinero cubre sus gastos y me da un pequeño ingreso extra. Algún día volveré a entrar en ella. Cuando haya sanado completamente. Cuando ya no asocie esas paredes con miedo. Aprendí que establecer límites no es crueldad. Que protegerme no es egoísmo. Que desaparecer a veces es la única forma de sobrevivir. Y que la familia real respeta los espacios. El resto solo son personas con las que compartimos sangre. Tengo 66 años. Vivo sola en 40 metros cuadrados. Y nunca en mi vida he sido más libre.